Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un rumor que ha sacudido los cimientos de la vida de una de las celebridades más queridas y seguidas de Turquía. Sí, hablamos de Hande Erçel, y el título que han visto, Hande Erçel engañada en crucero, la verdad al descubierto, no es para nada una exageración. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas y vamos a tratar de poner las piezas del rompecabezas en su lugar. Veremos qué se dijo, qué se especuló y, lo más importante, cuál podría ser la verdad detrás de esta historia que ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles las noticias más interesantes, los análisis más profundos y, en general, contenido que les mantenga entretenidos e informados. Apóyenos con su suscripción, que a nosotros nos motiva muchísimo. Ahora sí, vamos a hablar de Hande Erçel. Para quienes no la conozcan, Hande es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional, gracias a su talento, su carisma y su belleza deslumbrante. Ha protagonizado series que han sido auténticos fenómenos, y su vida personal, como suele suceder con las estrellas de su calibre, siempre está bajo el escrutinio público. Y es precisamente en su vida personal donde se centra el foco de nuestra discusión de hoy, específicamente en un viaje que realizó en un crucero y los supuestos eventos que habrían ocurrido allí, llevando a la especulación de un posible engaño. La historia, tal como la conocemos a través de los medios y las redes sociales, comenzó a circular hace algún tiempo. Se trataba de un crucero o un viaje de placer, que Hande Erçel estaba disfrutando. Como es habitual, sus seguidores estaban atentos a sus publicaciones en Instagram, esperando ver un poco de su vida de ensueño. Sin embargo, lo que empezó como un simple seguimiento de sus vacaciones, pronto se transformó en un torbellino de rumores y chismes. Las especulaciones surgieron a raíz de unas fotografías y unos comentarios que, para muchos, sugerían la presencia de otra persona en su vida que no era su pareja oficial en ese momento. Se habló mucho de la compañía que supuestamente tenía Hande en ese crucero. Algunos reportajes y publicaciones en línea insinuaban que no estaba sola, o al menos, que no estaba disfrutando de su tiempo únicamente con su novio. Se mencionaron nombres, se analizaron gestos en las fotos, se interpretaron comentarios al pie de la letra. La especulación se centró en si Hande Erçel estaba siendo infiel, o si, por el contrario, ella misma era la víctima de un engaño por parte de su pareja, quien, según algunas versiones, no habría estado presente en el crucero. O si lo estaba, pero se rumoreaba que tenía una compañía diferente. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las historias se multiplicaron y se contradijeron. Por un lado, estaban aquellos que aseguraban que Hande estaba disfrutando de un romance secreto o de una aventura durante su crucero, alimentando la idea del engaño en el sentido de que ella estaba siendo desleal a su relación. Por otro lado, surgieron voces que defendían a Hande sugiriendo que las pruebas eran débiles, que las interpretaciones eran forzadas y que se estaba intentando dañar su imagen. Y luego estaba la tercera vía, la posibilidad de que ella misma fuera la engañada, o que la situación fuera mucho más compleja de lo que los medios querían hacer creer. Para entender mejor, pensemos en el contexto. Las celebridades viven bajo una lupa constante. Cada movimiento, cada publicación, cada encuentro puede ser magnificado y transformado en una noticia. En el caso de Hande Erçel, su vida amorosa siempre ha sido un tema de gran interés. Cualquier indicio de una crisis o de un nuevo romance es material de primera plana. Y en este crucero parece que se dio la tormenta perfecta para que los rumores se descontrolaran. Los detalles que se filtraron o que fueron capturados por los paparazzis eran fragmentarios y abiertos a interpretación. Se hablaba de un hombre misterioso que acompañaba a Hande en algunas de las salidas del crucero. Las imágenes, a menudo de baja calidad o tomadas a distancia, alimentaron las teorías más descabelladas. ¿Era un amigo? ¿Un miembro de su equipo? ¿O algo más? El misterio era el ingrediente principal, y los medios se encargaron de sazonarlo con mucho drama. La presión sobre Hande y su pareja en ese momento, si es que la había, debió ser inmensa.
Imaginen tener que lidiar con este tipo de especulaciones mientras intentan disfrutar de unas vacaciones. Es fácil caer en la tentación de negar todo, pero a veces el silencio también genera más ruido. Y en este caso el silencio de Andy o la falta de una declaración oficial y contundente permitió que la marea de rumores siguiera creciendo. Hablemos un poco más de las diferentes versiones que circularon. Una de las narrativas más fuertes era que Andy estaba siendo infiel. Se especulaba sobre si estaba en una relación seria y al mismo tiempo se estaba viendo con otra persona durante el crucero. Esta versión, por supuesto, fue la que más titulares acaparó y la que generó más controversia entre sus seguidores. Algunos la acusaron de ser falsa, otros se decepcionaron, mientras que un sector, quizás más pragmático, defendía su derecho a tener una vida privada. Sin embargo, también existía la otra cara de la moneda. Algunos seguidores y medios más leales a Andy argumentaban que las pruebas eran insuficientes. Sostenían que Andy es una persona profesional y que además estaba disfrutando de un viaje con amigos o colegas. Sugerían que el hombre que aparecía en las fotos podría ser simplemente alguien de su círculo social y que las malas lenguas estaban intentando crear un escándalo de la nada. Esta perspectiva ponía en duda la propia veracidad de la supuesta infidelidad y sugería que se estaba atacando injustamente a la actriz. Y no podemos olvidar la tercera vertiente, que quizás sea la más intrigante, la posibilidad de que Andy Ercel fuera la engañada. Si bien esta teoría no tuvo tanta fuerza mediática como la de su infidelidad, hubo quienes sugirieron que quizás la situación era a la inversa. Que ella pensaba que estaba en un viaje romántico, o simplemente disfrutando de su tiempo, pero que su pareja estaba teniendo un comportamiento cuestionable o incluso infiel en otro lugar, o incluso en el mismo crucero, pero de manera discreta. Esto implicaría que la verdadera decepción, o el engaño venía desde otra dirección, y que Andy podría haber sido la víctima inocente de la situación. ¿Qué hay de la verdad, entonces? La verdad en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de rumores y vidas privadas, es a menudo esquiva. Es muy difícil obtener confirmaciones definitivas, a menos que las propias celebridades decidan pronunciarse. Y en este caso, la falta de una declaración oficial de Andy Ercel o de su representante dejó la puerta abierta a todo tipo de especulaciones. Hemos visto cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos conectan con nuestras celebridades favoritas y nos permiten seguir de cerca sus vidas. Por otro, se convierten en caldo de cultivo para la desinformación, los juicios precipitados y los ataques personales. En el caso de Andy Ercel y su crucero, las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de los rumores. Las fotos circulaban, los comentarios se multiplicaban y la narrativa del engaño se consolidaba sin necesidad de pruebas contundentes. Es importante recordar que la información que circula en Internet, especialmente en sitios de chismes y foros no verificados, debe ser tomada con pinzas. A menudo lo que se presenta como la verdad no es más que una mezcla de hechos distorsionados, interpretaciones maliciosas y pura invención. Y en el caso de Andy Ercel, parece que se ha dado un festín de especulaciones sin una base sólida. Por ahora, la verdad completa y verificada de lo sucedido en ese crucero sigue siendo un misterio. ¿Hubo un engaño? ¿Quién engañó a quién? ¿O simplemente se trataba de un malentendido magnificado por la atención mediática? No tenemos respuestas definitivas. Lo que sí tenemos es la historia que se contó, las versiones que circularon y el impacto que esto tuvo en la percepción pública de Andy Ercel. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la trayectoria de Andy Ercel, es que es una artista talentosa y una figura pública muy querida. Los escándalos, por más que se intenten generar, a menudo no logran empañar la carrera de aquellos que tienen un talento sólido y un gran apoyo de su público. Y es muy probable que, al igual que otras celebridades que han pasado por situaciones similares, Andy Ercel supere este episodio y continúe brillando en su carrera. Es fascinante observar cómo la industria del entretenimiento y los medios de comunicación construyen narrativas alrededor de la vida de las celebridades. A veces estas narrativas son creadas para vender, para generar clics, para mantenernos enganchados a la pantalla. Y en el caso de Andy Ercel, la historia del crucero y el supuesto engaño se convirtió en un buen ejemplo de cómo un pequeño incidente puede ser transformado en un gran drama. Pero ahora, tras analizar las diferentes facetas de esta historia, intentando separar el grano de la paja, podemos llegar a algunas conclusiones. La introducción a este tema, como hemos visto, estuvo marcada por el misterio y la especulación.
El cuerpo de nuestro vídeo ha explorado las diferentes versiones, las pruebas y el impacto de las redes sociales en la difusión de estos rumores. Y llegamos a la conclusión de que, si bien los rumores sobre Andercel y su crucero fueron intensos y generaron mucha conversación, la verdad definitiva sigue siendo esquiva. Lo que sí es cierto es que la atención mediática y la especulación en torno a la vida de las celebridades pueden ser abrumadoras y, a menudo, no reflejan la realidad completa. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sus propios desafíos y su propia vida privada, que merece respeto. Para recapitular, hoy hemos desentrañado los detalles del supuesto engaño de Andercel en un crucero. Hemos analizado las diversas teorías que circularon, desde la infidelidad de Ande hasta la posibilidad de que ella fuera la víctima, pasando por la falta de pruebas contundentes. Hemos visto cómo los medios y las redes sociales pueden magnificar y distorsionar los hechos, creando narrativas que capturan la atención del público. Y al final del día, la verdad completa sigue siendo un enigma, dejándonos con la lección de que debemos ser cautelosos al juzgar y al creer todo lo que leemos en Internet. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que sin duda dio mucho de qué hablar. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo engaño? ¿De qué tipo? ¿O creen que todo fue un malentendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció entretenido e informativo, les pido un último favor, pero que significa muchísimo para nosotros, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin más que añadir por hoy, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con más misterios por desvelar. Cuídense mucho y hasta la próxima.